Hola, muy queridos hermanos de Miserere, es un gusto saludarlos. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles este breve mensaje, especialmente a ustedes, mis hermanos que están en el consejo, que son coordinadores de sede, pues a ustedes que están al frente de algunos hermanos nuestros, pues va dirigido este pequeño mensaje tomado de la palabra de Dios. Los invito a que hagamos una oración para disponernos a lo que el Señor nos quiere compartir el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios bueno, porque siempre estás con nosotros, porque nos acompañas. Gracias porque estás en nuestras vidas, porque estás en nuestras familias. Gracias también porque confías en nosotros y nos compartes tu misión salvadora, tu misión de misericordia. Ahora que nos disponemos en este encuentro contigo, con los hermanos, te pedimos que nos des la luz de tu espíritu para descubrir lo que hoy nos quieres decir, compartir, y que todo esto rinda frutos espirituales para darte gloria a ti y para salvación y santificación nuestra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues hace algunos meses tuvimos la oportunidad de vernos para reflexionar sobre el servicio, sobre cómo servir aquí en nuestra comunidad de Miserere. Recordarán ustedes que nos vimos aquí en el Centro Familia y Juventud y tuvimos esta oportunidad de comprender, experienciar, aprender un poquito sobre lo que es el servicio, sobre cómo conviene que sea nuestro servicio. Y terminamos esta reunión que tuvimos en aquella ocasión con un encuentro con Dios. Ante el Santísimo nos supimos llamados por Dios para ser enviados a nuestros hermanos, ya sea como consejo de Miserere, ya sea como coordinadores de sede. Bueno, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ser llamados por Dios para estar con Él y para ser enviados. Pues aprovechando que hace algunos días como iglesia celebramos Pentecostés, quiero compartir con ustedes esta perícopa, esta pequeña fracción de la Sagrada Escritura en la cual se nos anuncia la venida del Espíritu Santo. Y cómo a través de este pasaje bíblico nosotros nos podemos enriquecer para seguir descubriéndonos enviados por Dios y fortalecidos por Él en este envío que Él nos concede. Vamos a dar lectura a este pedacito de la palabra de Dios. Bien, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno
en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros, romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos, ¿por qué en esta reunión hemos querido abordar este pasaje? Bueno, pues como les comentaba ya, hace algunos días celebramos en nuestra madre iglesia la solemnidad de Pentecostés, esta venida del Espíritu Santo. Y ahora, pues reflexionamos en este pasaje. ¿Qué nos quiere decir a nosotros, miserere? ¿Qué nos quiere decir a nosotros como consejo, como coordinadores, como personas que estamos al servicio de él? Pues miren, para comenzar, quiero decirles que Pentecostés era una celebración propia de los judíos, era una celebración, en hebreo se dice Shavuot. Esta celebración, en esta celebración los judíos celebraban ofrecerle las primicias a Dios de la cosecha que se había estado realizando en las semanas anteriores. Pues bueno, estaban pues reunidos los judíos procedentes de diferentes lugares en Jerusalén. En 3 ocasiones al año, los judíos se reúnen en Jerusalén, se reunían en Jerusalén para alguna de las 3 grandes solemnidades o fiestas. La fiesta de la Pascua, Pesaj, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, o la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Bien, pues estamos en torno a una gran fiesta, una gran solemnidad en la cual había muchísimos judíos reunidos en Jerusalén. Pues dice Lucas que todos estaban reunidos en un mismo lugar. ¿A quién se refiere este todos? Bueno, pues necesitaríamos irnos a la Sagrada Escritura para leer el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y ver a quién se refiere este todos. Al acercarnos a la Sagrada Escritura, todos se refiere a la Virgen María, a los apóstoles y a otros discípulos que estaban ahí reunidos. ¿Dónde estaban ellos reunidos? En el cenáculo, en el lugar donde Jesús había instituido la Eucaristía y en ese mismo lugar donde Jesús se había aparecido, resucitado a los apóstoles el primer día. Ahí en ese mismo lugar estaban reunidos en oración los apóstoles en torno a la Virgen María. Y estaban haciendo oración. Los apóstoles en este momento pues se encontraban todavía retraídos, todavía guardados, todavía escondidos ahí en el cenáculo por temor a que los fueran a perseguir, por temor a que los fueran a lastimar, a asesinar, a dañar, a matar. Jesús les había dado la indicación, quédense en este lugar hasta que yo se los diga, hasta que les mande el Espíritu. Bueno, pues estaban ahí ellos reunidos en ese mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento. Y aquí ya nos aparece un primer signo del Espíritu Santo, el viento, el soplo, el aire. Ese mismo viento que aleteaba sobre las aguas en la creación del mundo, ese mismo soplo que Dios dio aliento de vida, soplo sobre Adán y empezó a ser un ser viviente, ese mismo soplo, ese mismo viento
en el cual Jesús, el día de la resurrección, sopló sobre los apóstoles y dijo: reciban al Espíritu Santo. Se recibe nuevamente ahora un soplo, un aire, pero ahora impetuoso. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Segundo signo del Espíritu Santo, fuego. Y recordarán ustedes que también en la Sagrada Escritura aparece el fuego, por ejemplo, con Moisés cuando está la zarza ardiendo, o cuando va el pueblo de Israel caminando en el desierto y en la noche hay una columna de fuego, o aquel Elías que fue llevado al cielo en el carro de fuego. Jesús mismo dijo: cuánto he deseado que ya esté ardiendo, he venido a traerles fuego y ya deseo que esté ardiendo entre ustedes. Pues ahora se está cumpliendo este fuego que viene sobre los apóstoles y se reparte sobre cada uno de ellos. Y dice: el Espíritu Santo los llenó. Hermanos, el Espíritu Santo llena. El mismo Lucas es el que en el Evangelio dice que el Espíritu Santo llenó a la Virgen María y concibió a Jesús. Este mismo Lucas dice que cuando la Virgen María fue a saludar a su pariente Isabel, dice: esta quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, María está llena del Espíritu Santo, Isabel está llena del Espíritu Santo, Juan está lleno del Espíritu Santo, y ahora todos los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo. Y el efecto que provoca que el Espíritu Santo esté en los apóstoles hace que los apóstoles empiecen a hablar en diferentes lenguas. ¿Y en qué lengua se empieza a hablar? Pues en todas las que aparece aquí. Dice Lucas que entre los judíos provenientes de diferentes partes del mundo dicen: oye, pues nosotros hablamos hebreo, nosotros hablamos arameo, es nuestra lengua de nuestra fe. Pero muchos de nosotros vivimos fuera de Jerusalén, hemos nacido en otros lugares. Tenemos una lengua nativa, dependiendo del lugar de donde venimos. Y aquí vienen diferentes lugares: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Es decir, venimos de diferentes partes del mundo. ¿Y cómo es posible que a estos que son galileos, que tienen un dialecto bien específico, concreto, los podemos escuchar en nuestro propio idioma? Pero ojo, hermanos, ¿cuál es la razón profunda por la que estos apóstoles están hablando en diferentes lenguas? La razón profunda es porque les hemos escuchado hablar las maravillas de Dios. En nuestra lengua les escuchamos hablar las maravillas de Dios. El objetivo por el cual los apóstoles estaban hablando en diferentes idiomas es para que los diferentes corazones escuchen las maravillas de Dios. Bien, hermanos, ¿qué nos quiere decir a nosotros hoy Dios aquí en Miserere? Pues así como estaban reunidos los apóstoles en oración, así también hoy nosotros estamos reunidos, servidores de Dios. Y así como ya hemos recibido de parte de Dios este envío de ser consejero, de ser coordinador, de tener un apostolado, ahora el Señor quiere que recordemos que hemos sido enviados con la fuerza del Espíritu Santo. Pero, hermanos, la razón por la cual ustedes tienen este envío, la razón por la cual ustedes son consejeros, la razón por la cual ustedes son coordinadores de sede,
La razón por la cual ustedes ayudan en determinado retiro es para que ustedes hablen de las maravillas de Dios en estos hermanos que tienen corazones heridos, corazones adoloridos. Es para infundir esperanza en estos hermanos nuestros. Por lo tanto, el que yo tenga este envío no es para alzarme el cuello, no es para que me volteen a ver y me digan y me saluden. No, es para decirle a estos hermanos míos las maravillas de Dios. En primer lugar, las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, las maravillas que Dios se ha hecho en mi persona, en mi corazón, cómo Dios me ha reconstruido como persona, pero también las maravillas que Dios ha hecho en mi matrimonio, cómo Dios quiere dar misericordia, dar bondad, dar gracia en el matrimonio en el que me encuentro. Es para anunciarles a los demás cómo Dios ha provocado un efecto positivo en mi vida y en la vida de nuestros hijos. Pero no solamente hablar de las maravillas de Dios en mi corazón y en el de mi familia, también las maravillas de Dios en nuestra comunidad de Miserere, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Entonces, el motivo, hermanos, por el cual nosotros nos reunimos en cada encuentro de Miserere es para hablar de Dios y no hablar de nosotros. Es para hablar de las maravillas, de la bondad, de la misericordia, de lo que el Señor nos quiere iluminar, acoger, aconsejar, corregir también, porque Dios también nos corrige, Dios también nos llama para decirnos en qué estamos mal y hacer una corrección. Dios nos reúne. Por eso, hermanos, una de las claves de la iglesia es ser precisamente iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia y la palabra en hebreo eclesia proviene del hebreo que significa asamblea, congregación. Entonces, para que la iglesia sea iglesia, necesita estar congregada, necesita haber un grupo de hermanos. Y cuando yo estoy en ese grupo de hermanos, me sea acompañado. Por eso tan significativo esto que nosotros hemos entendido desde hace varios años, que nadie se sienta fuera, que nadie se quede fuera, que todos seamos uno, que todos seamos familia. Pero para esto es necesario reunirnos. Entonces, hermanos, pues yo los exhorto a que así como nos hemos reunido hoy, nos juntemos no solamente para convivir como hermanos y vernos, también nos juntemos para orar juntos, para orar entre nosotros, para fortalecernos entre nosotros. Que no solamente nos juntemos para ver cuestiones técnicas de organización, sino que nos juntemos para orar, que nos juntemos para que oremos entre nosotros, coordinadores y consejo, que oremos por la sede tal, que oremos por nuestros hermanos que encabezan tal sede, tal parroquia, y que oremos y que los otros hermanos oren por mí, por mi sede, por mi parroquia. Oremos juntos, oremos mutuamente, sabiendo que primero nos juntamos como hermanos y luego viene el Espíritu Santo para derramarse. Hermanos, sé que a veces nos agüitamos porque somos poquitos en nuestra sede. Les recuerdo las palabras de Jesús. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Por lo tanto,
Si estás tú como matrimonio y nada más hay otro, hay dos o tres, hay cinco, ten por seguro la promesa del Señor. Ahí estoy yo en medio de ustedes. Bueno, pues le pedimos a nuestro buen Dios que nos fortalezca. Confiamos en su palabra. Dos o más se reúnen, ahí estoy yo. Sabemos que aquí está Cristo ahorita reunido entre nosotros. Y también nos sabemos enviados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos mueva a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha hecho en mi matrimonio, de las maravillas que Dios ha hecho en mi ser. Alabado sea el Señor, ahora y por siempre. Me despido dándoles mi bendición. Les pido que inclinen su cabeza y que traigan a su mente y a su corazón no solamente a ustedes como coordinadores, sino también traigan a su mente y a su corazón a los matrimonios que ustedes acompañan en las diferentes sedes y parroquias. Y traigan a su mente y a su corazón a las familias de los matrimonios que ustedes acompañan y a sus propias familias. Oremos. Dios Todopoderoso y Misericordioso, te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Te pedimos que sigas infundiendo tu gracia, tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que al sabernos enviados por ti, nos fortalezcas, nos mantengas firmes en nuestra evangelización y nos ayudes a comprender que estamos por ti y por nuestros hermanos para hablar de las maravillas que tú haces en nosotros. Derrama tu bendición sobre todos estos hijos tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto. Cuenten con mi cariño y oración. Saludos. Bye bye.